Así que bueno, ahora estamos felices de recibir en este foro a la señora Mónica Ramírez Harman, quien es directora de CoCrea Colombia, una alianza público-privada que se creó con el fin de darle apoyo a los distintos sectores que componen la economía naranja, desde educación hasta financiamiento para emprendimientos culturales y creativos. La señora Mónica Ramírez nos presenta la conferencia Co-crear un ecosistema para las industrias creativas y la recibimos con un muy fuerte aplauso. Buenos días, muchas gracias. Primero que todo quiero dar las gracias por esta invitación. Para mí no solo es un placer estar en República Dominicana, sino volver a los eventos presenciales que tanta falta nos hacían. Y después de escuchar todas las presentaciones, los paneles que se han llevado a cabo esta mañana, me queda muy claro que yo realmente aquí no tengo nada que enseñarles. Lo que sí puedo hacer es compartirles algo de la experiencia y el recorrido que ha hecho Colombia y el mío personal en este reto de fortalecer las industrias culturales y creativas como motor de desarrollo social y económico de un país. Y precisamente para poder contarles eso, tengo que contarles un poquito de mí, de quién soy yo. Y lo primero que les quiero decir, y esto va a tener sentido al final de la presentación, tal vez no tanto ahora, es que yo no escogí la cultura como camino profesional, pero la cultura sí me escogió a mí, y eso hace una gran diferencia. Yo soy administradora de empresas, con maestría en administración de empresas, con especialización en negocios y en proyectos, y trabajé durante 20 años en el sector privado, en el sector financiero, en empresas de tecnología, en inversión extranjera directa. Y toda esa trayectoria durante 20 años estuvo enfocada en el mercadeo, en las comunicaciones, en las operaciones, en las finanzas, en las inversiones. Entonces no era obvio ni era evidente que yo llegara a algo como lo que hoy hago, que son las industrias culturales y creativas. Pero esto define yo qué he hecho, no define yo quién soy. Y la verdad es que me di cuenta en retrospectiva realmente que la cultura y la creatividad me ha acompañado toda mi vida. Desde niña en mi casa se oía música, se bailaba, se cantaba, leíamos libros, escribíamos cuentos, etc. Y además me casé con un músico, pianista clásico, que es también artista plástico. Mis hijos, mis dos hijos, el mayor ama la cocina como su papá, quiere estudiar gastronomía, quiere ser chef, explora con la cocina, pero además le gusta la música y es DJ, entonces me pregunta si puede ser chef DJ. Algún día existirá esa profesión, espero que sí. Mi hijo menor, igual que su papá, es pianista y artista más inclinado por el arte urbano. Y tal vez la faceta que más me cuesta trabajo aceptar, pero yo soy escritora. En algún momento de mi vida, cuando tenía más tiempo libre, escribía y incluso alcancé a publicar un par de libros con colectivos de escritores en Bogotá. Entonces, en el 2016, estas dos cosas, estas dos facetas, yo qué he hecho y yo quién soy, se juntan de la manera más inesperada posible y un poco loca para lo que había sido mi carrera y mi recorrido hasta ese momento, y es decido aceptar un cargo público como directora de una entidad cultural dentro de la administración del gobierno local de Bogotá, con el entonces alcalde Enrique Peñalosa, hoy precandidato presidencial para Colombia. Y esto para mí implica un nuevo camino y un nuevo recorrido. E inicialmente esta decisión de dirigir una entidad pública cultural en Bogotá tiene que ver con una concepción del alcalde en ese momento de la cultura como herramienta transversal para la transformación de la sociedad y específicamente para la transformación de una ciudad como Bogotá. Y lo que él tenía en mente, su visión era específicamente lo que él llamaba una gerencia del centro.
les quiero dar algo de contexto para quienes tal vez no están familiarizados con Bogotá. Bogotá es una ciudad capital de Colombia que tiene más o menos 8 millones de habitantes. Y el centro de Bogotá, en el centro de Bogotá, que es un centro histórico, como son la mayoría de los centros de nuestras ciudades en América Latina, un centro colonial, con mucho patrimonio, con mucha riqueza, potencial turístico, pero es un centro que tiene muy pocos habitantes, 300.000 habitantes más o menos, pero una población flotante de más o menos 1,5 millones de personas al día, que llegan al centro de Bogotá a estudiar, a las universidades, a comprar, digamos, un centro muy comercial, con mucha actividad comercial, hacer turismo, muchos visitantes de otras regiones de Colombia y obviamente visitantes internacionales a consumir cultura, a ir a teatro, a las bibliotecas, a los centros culturales, etcétera. Y desde su concepción lo que requería Bogotá en ese momento era una articulación. Y la palabra articulación aquí se ha mencionado mucho y en mi caso es algo recurrente que creo que me persigue, creo que nos persigue a todos, porque lo que tocaba hacer era coordinar, en este caso más de 23 instituciones públicas del orden local y nacional para tratar de coordinar esas acciones. Y siendo gerente del centro o en esta misión de la gerencia del centro y de la articulación dentro de una entidad cultural con la cultura como herramienta, llega a mi vida y llega a Bogotá esta historia. El Bronx era realmente un barrio de Bogotá, una manzana, un espacio muy reducido en el corazón del centro de Bogotá, a un par de cuadras del Palacio Presidencial, del Congreso, de la Alcaldía, del centro, del corazón del centro de Bogotá. Una manzana que por más de 20 años fue el epicentro del horror y la degradación humana, donde había explotación sexual de niños, donde había consumo de drogas, donde había tortura, extorsión. Era una manzana realmente oscura y estas fotos solo representan, ¿no?, una pequeña imagen de eso que pasaba por 20 años a la luz, a la vista de todo el mundo en Bogotá. Pero para el alcalde Peñalosa esto era inaceptable. Y siempre él decía, ninguna ciudad en el mundo debería tener un Bronx, un lugar que se da por perdido, que dejémoslo así porque no hay forma de resolverlo. Pero él pensaba lo contrario, él decía que sí había forma de resolverlo. Y decidió entonces, a principios del 2016, intervenir el Bronx. Esa intervención del Bronx, que fue muy polémica y que tuvo mucho rechazo en Bogotá, era realmente una intervención para acabar con toda la delincuencia, la criminalidad y todos los actos de horror que pasaban en ese lugar, pero obviamente también para trabajar con las más de 2.000 personas, habitantes de calle, casi todos con procesos de adicción a las drogas muy fuertes por toda la, digamos, dinámica que existía en esa zona alrededor del tráfico de drogas, y pues obviamente apoyar con servicios sociales, de rehabilitación, etc. Pero la historia, para resumir esto de la trascendencia del Bronx, es que después de intervenir el Bronx y demolidas todas esas manzanas, esas edificaciones, y empezando a trabajar con las personas en sus procesos personales de rehabilitación, la ciudad debía tomar una decisión con respecto a qué pasaba en ese lugar, que después de cierto tiempo era un lote, realmente era un terreno disponible para la ciudad. Y esa decisión podía llevar en muchísimas direcciones. Ahí se podría construir una infraestructura pública, una escuela, un parque, un monumento a la memoria, etc. Pero se decidió hacer el primer distrito creativo público, o sea, con recursos públicos de Colombia. Este es un proyecto pionero en el país, el primero en Bogotá, y hace parte de lo que hoy se conoce en Colombia como las áreas de desarrollo naranja, o ADNs, que son estos espacios puestos en función de la cultura y de las industrias creativas para ser detonantes de actividades económicas
que benefician a la ciudad y que benefician a sus poblaciones. Este es un proyecto que en su momento el gobierno local destinó cerca de 40 millones de dólares de inversión pública para destinar más de 35.000 metros cuadrados de espacios dedicados exclusivamente a las industrias culturales y creativas y a sus creadores. El Bronx Distrito Creativo, y ustedes ven ahí en las fotos de arriba como las paredes que quedaron de las demoliciones. En la parte de abajo hay 2 edificios patrimoniales que se integraron al proyecto. Este es realmente un punto de partida, un punto de quiebre para las industrias culturales y creativas en Colombia. Y como les digo, hoy más de 70 áreas de desarrollo naranja o distritos creativos en Colombia. Pero sobre todo me quiero centrar en que aquí, durante 3 años liderando este proyecto, pude ver como un espacio que tenía la peor reputación de Bogotá, un lugar al que nadie quería ir ni pasar a metros de ese lugar. Hoy en día es un espacio para conciertos. Aquí han habido bibliotecas públicas, se ha convertido en una sala de teatro, se ha convertido en un espacio para ferias de emprendimiento cultural. Entonces esto para mí es la prueba de que realmente a través de los procesos y los proyectos culturales y creativos se transforman las realidades personales, se transforman los territorios, se transforma la percepción de la gente y se empiezan a ver esos cambios positivos a nivel económico, a nivel social, a nivel de consumo cultural y todo lo que eso trae. Adelantamos un par de meses y llega CoCrea, o llego yo a CoCrea. Nace CoCrea en Colombia más bien. CoCrea es una alianza público-privada que busca implementar y poner a operar algo similar a la ley de mecenazgo que mencionaban esta mañana. Es la implementación de un incentivo tributario para lograr que el sector privado invierta recursos en proyectos y procesos culturales. ¿Qué hay detrás de la creación de CoCrea y de este mecanismo? Hay una comprensión del gobierno, de un Estado, diciendo: entiendo la importancia de los sectores culturales y creativos para el desarrollo económico y social de este país. Reconozco que no tengo los recursos suficientes a nivel de inversión pública para inyectar lo que se requiere para generar los resultados que yo quisiera ver, y por eso estoy dispuesto a renunciar a una parte de lo que percibo por impuestos para invitar al sector privado a que me acompañe en esta intención y que me acompañe en financiar, lograr que los recursos lleguen a estos sectores para generar lo que como país me importa generar. Esa es la intención detrás de este beneficio tributario y esa es la intención detrás de CoCrea. ¿Y por qué es interesante CoCrea? ¿O por qué es nuevo? Porque es el resumen de todo esto que les contaba y que arrancaba por mi historia personal. Es una articulación público-privada, es una integración de la capacidad del Estado o de un gobierno de emitir políticas públicas que direccionen una intención hacia la búsqueda de unos resultados, pero es también la unión de la lógica con la que trabaja el sector privado, y es: tenemos que optimizar nuestros recursos, tenemos que ser eficientes, tenemos que prestar servicios que el público necesita, tenemos que tener capacidad de reacción, y la unión de estos dos mundos es lo que hace que una corporación como CoCrea funcione y tenga sentido. Los socios de CoCrea, ¿quiénes son? El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio, y ahí vuelve y se ve esa integración tan necesaria que aquí ha quedado evidente, y 2 corporaciones privadas, la Cámara de Comercio de Bogotá y Confama, que es una organización de Antioquia, de la zona de Medellín. Y emprendemos entonces esta aventura de empezar a contarle al país que existe CoCrea y que lo que hace CoCrea es importante para todos. Y entonces empezamos a hablar de este concepto que también lo oí esta mañana, que es invertir en cultura.
¿Por qué es importante invertir en cultura? Porque un país como Colombia o un país como República Dominicana necesita que empecemos a pensar en términos de invertir en cultura. Y estas invitaciones a invertir en cultura no son genéricas, son muy específicas. Son tan específicas como todo lo que se ha hablado hoy. Invertir en cultura es invertir en gastronomía, en moda, en música, en cine. Y más específicamente, si uno quiere entrar a profundizar en los casos de Colombia, y aquí sé que los tienen también, es invertir en un carnaval que pasa en Barranquilla, es invertir en el Bronx Distrito Creativo, es invertir en que la literatura de Gabriel García Márquez siga siendo reconocida en el mundo décadas después de que fue premio Nobel, es invertir en cosas muy específicas. Pero además, no solo es específico en esas actividades puntuales, es específico con respecto a los sectores que abarca la economía cultural y creativa o la economía naranja. No sé si acá pasa lo mismo, pero en Colombia todavía, casi que 4 años después de que se aprobó la ley naranja, tenemos un presidente cuya bandera de gobierno ha sido la economía naranja, todavía muchas personas en Colombia y muchas empresas se preguntan, ¿qué es esto de la economía naranja? ¿Qué es naranja? ¿Soy o no naranja? ¿Hago parte de esto? Y en Colombia se ha determinado que hay 103 actividades económicas asociadas o que hacen parte o tienen componentes de la economía naranja. Entonces quisimos también empezar a resaltarlos de manera muy específica. La producción audiovisual, el diseño gráfico, la arquitectura, el patrimonio, el turismo cultural, una por una campaña donde buscamos que quienes hacen parte de estos sectores se sientan parte de estos sectores. Hoy en Colombia, después de 1 año y 3 meses que lleva funcionando CoCrea, hemos logrado canalizar recursos del sector privado vía este beneficio tributario por más de 10 millones de dólares que van a proyectos culturales y creativos no genéricos, específicos, proyectos muy específicos que hoy están recibiendo recursos del sector privado gracias a este beneficio tributario. Entonces, los sectores culturales, los sectores creativos, el incentivo tributario, es mucho más de lo que parece. Y aquí es donde está realmente lo que nos debe poner a pensar como país, como países. En el caso de Colombia, este beneficio tributario es realmente la punta del iceberg. Obviamente a todas las empresas les interesa un descuento en su pago del impuesto de renta y les interesa maximizar sus inversiones, optimizar sus gastos, etc. Pero ¿qué hay detrás de la inversión en cultura? Detrás de eso está toda la aplicación transversal de procesos y proyectos culturales a muchas de las necesidades de las empresas de cualquier sector, de las empresas no naranja, de una empresa financiera, de una empresa de transporte de carga, de una empresa de manufactura. ¿Qué se puede hacer con la cultura? Programas de responsabilidad social empresarial. ¿Qué se puede hacer con los procesos culturales? Programas de bienestar para los empleados. ¿Qué se puede hacer con los procesos culturales? Campañas de mercadeo o de impacto reputacional. Y hoy en Colombia, gracias a este beneficio tributario, las empresas están empezando a entender que a través de sus inversiones en cultura e industrias creativas se genera mucho más que un ahorro en el impuesto de renta. Se genera impacto social, se genera impacto en el territorio y en las regiones en las que operan esas empresas, se genera impacto reputacional y realmente se contribuye al desarrollo social y económico del país. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se genera mucho más de lo que se ve. Si el beneficio tributario es la punta del iceberg, lo que hay detrás, lo que está escondido, es lo que verdaderamente importa. ¿Qué estamos haciendo como países cuando invertimos en cultura? Estamos generando oportunidades, y aquí también lo han dicho en todos los tonos. Por ejemplo, ¿qué tipo de oportunidades? Oportunidades de vivir del talento. Y lo que hemos visto es que el talento abunda. No siempre las oportunidades de educación abundan. No todo el mundo tiene acceso a estudiar una carrera universitaria. No todo el mundo tiene acceso a programas de formación profesional. ¿A qué sí tiene acceso la gente? A poder vivir de su talento,
a poder vivir de un oficio que aprendió de generaciones pasadas, a vivir de lo que le da su entorno, por ejemplo, un patrimonio turístico, un patrimonio gastronómico. Ese tipo de cosas son las oportunidades que se abren cuando se invierte en estos sectores. Cuando se empiezan a ver los efectos de estas inversiones en cultura, aumentan generalmente los recursos públicos que van al sector cultural. A todos nos gusta ver resultados, incluso al sector público. Cuando se empiezan a ver los resultados, empiezan a aumentar los presupuestos del sector cultural. Para el sector privado, evidentemente, si se empiezan a ver resultados, si mis números aumentan porque estoy asociado a proyectos culturales, invierto más en cultura. Si mis empleados están más contentos porque invierto en proyectos culturales, sigo invirtiendo en cultura. ¿Cómo co-creamos entonces este ecosistema? Y me voy a extender un par de minutos. Es una combinación de nosotros como individuos, y por ahí empieza. Nosotros como individuos puede que hagamos parte de los sectores culturales y creativos, puede que no, o puede que estemos en posiciones de decisión de sectores no culturales y creativos donde algo pueda pasar, donde podamos hacer que algo pase en este ecosistema. Pero de todas maneras, en cualquier escenario, somos consumidores culturales. Entonces, ¿cómo creamos el ecosistema? Primero, como individuos. Segundo, como comunidad, como sociedad, generando las conexiones personales o institucionales para que ciertas cosas pasen, para que ciertas cosas se muevan. Tercero, en el territorio, en una calle, en un barrio, y lo miraba hoy, lo veían, también lo hablaban en arte urbano. Nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestras regiones son los laboratorios del desarrollo de las industrias culturales y creativas. Estas ideas hay que bajarlas al territorio y hacer que las cosas empiecen a pasar. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Ya. Si empezamos mañana es tarde, y aquí veo que está pasando. Muy rápidamente, ¿qué es importante? La articulación. Aquí ya vimos que las articulaciones se deben hacer de manera horizontal, de manera vertical, que esto involucra no solo muchos sectores y muchos actores, sino muchas ideas o conceptos alrededor de esos sectores y actores. La gran pregunta es, ¿quién articula y cómo se articula? Porque aquí es donde está verdaderamente el reto. Y entonces, para cerrar, vuelvo a este dilema. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Soy artista o soy empresario? Y aquí también lo han dicho de manera repetitiva. Soy artista, no sé de números. Eso mismo lo dicen los empresarios. Soy empresario, no sé de arte. El yin yang me gusta mucho porque habla de fuerzas aparentemente opuestas en contradicción. Y lo que quiero decirles hoy es, no solo no están en contradicción, sino que se necesitan mutuamente, pero además de eso, aunque nos guste o no, aunque lo sepamos manejar o no, coexisten. Entonces no se trata de políticas públicas o mercado, sino políticas públicas y mercado. ¿Cómo navego esta coexistencia de estos aparentes opuestos? Cerrando este recorrido con el que empecé, me gusta mucho esta frase que dice: nunca lograrás cambiar un sistema luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un modelo nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Creo que ese es el camino en el que estamos. Veo que está pasando acá, veo que está pasando en Colombia, y creo que estos nuevos caminos nos llevan a lugares que necesitamos. Estoy segura que muy pronto empezaremos todos a ver los resultados de estos nuevos modelos y estos nuevos caminos que estamos abriendo. Muchas gracias.